Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 7 de mezclas forrajeras, una clase de las más lindas donde vamos a hacer una integración de muchas de las cosas que ya venimos viendo, características de cada especie, cuestiones generales de puntos de rebrote, de energía, de crecimiento, de interacción con el ambiente y algunas nociones de manejo, ¿sí? Así que una de las clases donde ya empezamos con la integración, habiendo visto primero las bases más fundamentales de la materia. Así que arrancamos. Bien, para que activo el punterito láser, ahí estamos. ¿Cómo va a estar armada esta clase? Bueno, de la siguiente manera. Primero vamos a ver una introducción, una justificación que tiene usar mezclas forrajeras. Después vamos a ver la clasificación de manera breve, pero haciendo hincapié sobre todo en las mezclas más conocidas, más utilizadas. Y vamos a ver por qué eso es lo que termina ocurriendo. Vamos a explorar un poco cómo se da a lo largo del tiempo la dinámica y la modificación que puede haber en la composición botánica entre las especies que conforman la mezcla. Y finalmente vamos a ver algunas nociones como para generar la formulación y que termine como de alguna manera asentando todo el conocimiento que por ahí vamos a discutir ahora. Como siempre, la idea no es que se recuerden cada numerito de cada experimento o de cada experiencia en sí, sino el concepto general asociado, por supuesto, a valores de referencia, pero lo más importante es el concepto general. Bien, ¿cómo definimos a las mezclas forrajeras? Ustedes tienen un trabajo de Ferri, un glosario que se armó en su momento, un glosario forrajero que está muy piola, que está en la primera clase, donde ahí pueden, ante la duda de algún concepto, cuando por ahí estén tan muy mareados con la cantidad de cosas que uno va contándole, ahí pueden ir y intentar leer la definición concreta de algo para que los ayude, a quien quiera, por supuesto. Eh, y bueno, ahí encontramos un problema, porque en este trabajo vamos a ver pastura asociada o pastura consociada, como la pastura cultivada integrada por dos o más especies perennes o una o más especies perennes y una anual. Ver pastura mixta, dice el glosario. Entonces vamos a ver pastura mixta, le dice pastura cultivada formada por dos especies o tres o más especies. En ambos casos las especies pueden ser del mismo ciclo, de ciclo diferente, qué sé yo. Bueno, nosotros de manera práctica, como intentamos hacer siempre, unificamos los criterios y esto es lo que termina ocurriendo después en la realidad, de que uno termina hablando de mezcla forrajera como toda aquella pastura compuesta por por más de una especie forrajera. Ya tenés dos especies forrajeras, listo, ya estás en una mezcla forrajera y simplificamos de esa manera y nos parece mucho más práctico que así sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es a campo una mezcla forrajera? Esa foto que están viendo ahí encuentran, es una pastura de corta duración, después les voy a contar bien qué es, pero bueno, se imaginarán por el nombre a qué refiere. Acá hay un poco de rabiraz, hay algo de cebadilla, hay trébol blanco, ahí no se ve, pero había algo de trébol rojo, o sea, es una mezcla gramínea leguminosa con especies que no nos van a durar mucho tiempo, entonces se la llama de corta duración. Otros ejemplos, ahí están viendo la flor del trébol rojo en una festuca, esto es también festuca con lotus, creo que era Lotus corniculatus. Acá tienen una alfalfa que está media helada, pero una alfalfa al fin, con acá hay raíraz anual, o sea, una mezcla de una leguminosa perenne con una gramínea anual. Acá ven pasto ovillo con alfalfa, o alfalfa con pasto ovillo en realidad, porque la base era alfalfa. Y acá ven agropiro con lotus tenuis, ¿sí? Algunos ejemplos que son clásicos de encontrar. Bien, ¿cuál es la ventaja de utilizar mezcla forrajera? Y después vamos a ver obviamente las desventajas que todo lo tiene. Uno para hablar de ventajas puede abordarlo de dos maneras. De una manera más de funcionamiento de la relación planta, suelo, clima, microorganismo, etcétera. O sea, una visión más, si se quiere, ecológica y una visión más agronómica, pensando más en la interacción con el animal y con la producción. Entonces, la dividimos de esta manera. Y desde el lado de la ecología, por ahí podemos mencionar lo siguiente. Siempre cuando hay más de una especie, esto lo han visto en ecología, se da la competencia, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso de mezclar especies que se puedan complementar, pueden generarse exploración de diversos nichos, la clásica comparación de explorar, por ejemplo, en gramíneas los horizontes superficiales con las raíces, en las leguminosas directas ir más abajo, entonces uno extrae nutrientes y agua de diferentes lugares, por eso viene la siguiente premisa, que es la utilización más eficiente de los recursos. Después tenemos la ventaja de la variada alternativa de flujo de energía, que básicamente es cómo se captura la radiación y se transforma en biomasa en especies que a lo mejor producen en diferentes momentos, y entonces la radiación total
termina siendo aprovechada de manera más eficiente y el flujo de esa energía termina siendo incorporada al sistema de una manera más alta que si fuera una especie pura. Y eso nos termina generando una tendencia a la estabilidad del ecosistema. Esto es todo lo que les mencionamos, recontradependiente de qué ambiente primero, de qué especies forrajeras están en ese ambiente, cómo fue la mezcla, cómo es el manejo, cómo es la nutrición, bueno. Pero a nivel general uno puede hacer mención a estos aspectos. eh, y del lado de la parte más agronómica, de la parte más productiva, hay una mejora en la distribución anual del forraje. No es que la mezcla, como vamos a ver por unas curvas, me produce una línea pareja hermosa durante todo el año, sino que los picos grandes que siempre habíamos visto que puede ser unimodal o bimodal, capaz que se ensanchan un poquito esos picos y entonces tenemos como a lo mejor, no sé, una pastura de alfalfa con festuca. Si fuera de alfalfa sola, a lo mejor me produce en un momento y en otoño como que empieza a caer más marcadamente que si tuviera una festuca que me hace un otoño un poquito más gordo, como que sobre todo si hay humedad. Pero no es que va a tener la misma producción todo el año, el invierno, el verano, la primavera, no. Mejora un poco la distribución, ¿sí? Eso es cierto, pero con alguna limitante. Puede haber aumentos en la persistencia, sobre todo si tenemos algún suelo heterogéneo que me permita con cada especie ir copiando los diferentes subambientes del mismo ambiente. Entonces eso de alguna manera ayuda a nivel general a tener más persistencia. Y también si tenemos, por ejemplo, especies anuales con alta capacidad de resiembra, bueno, ahí también tenemos una chance de poder tener durante un poquito más de tiempo la pastura productiva. Y digo productiva porque a veces uno puede pensar en, no sé, en una alfalfa de 10 años, pero que no está produciendo alfalfa. Ya se malezó tanto que en realidad es un gramón con alfalfa y uno piensa que es alfalfa. Pero bueno, eso por ahí va para otra discusión. Pero cuando hablamos de persistencia, siempre intentamos hablar de algo que está persistiendo, pero también produciendo, pues si no me conviene alquilar el campo. Después, otra cuestión importantísima que lo vamos a ver en detalle en esta clase es la fijación y transferencia de nitrógeno desde la leguminosa a la gramínea, lo que me va a mejorar la calidad forrajera, porque estoy sumando proteína, digamos, a la dieta, y también si estoy en una situación de alta cantidad de leguminosa, la incorporación de gramínea me suma fibra, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a abordar después en la clase de calidad forrajera, pero vale mencionarlo como una ventaja de la mezcla. Y también hay atenuación de problemas nutricionales, por ejemplo el empaste, que sea mucho en leguminosas, sobre todo alfalfa, trébol blanco. Si uno incorpora gramíneas, le da la chance al animal a que también él vaya armando su propia comida y vaya atenuando algún problema que pueda haber. Y en el caso de festuca puede haber festucosis, que es un endófito, es un hongo que tiene en algunos festucales pueden encontrarse. Entonces, bueno, cuando uno mezcla con especies puede diluir ese efecto del hongo en lo que el animal come. Entonces bueno, podemos atenuarlo un poco. Todo muy lindo, pero por supuesto que como todo en la vida tiene sus desventajas, que por supuesto el primero es el manejo de la defoliación, porque recuerden que no cada especie en sí, pero hay grupos de especies que tienen una frecuencia y una intensidad determinadas por cuestiones que ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces a lo mejor no coincide exactamente, por ejemplo, el clásico ejemplo que es una defoliación intensa en una leguminosa erecta, como por ejemplo alfalfa, y el requerimiento de una intensidad moderada para dejar área foliar remanente en el caso de una festuca o una cebadilla, que es la pastura base de acá de la facultad del tambo y de la cría. Entonces, bueno, ahí hay compromisos, por supuesto, y ahora después les voy a contar, pero uno termina siendo siempre bastante más agudo con la especie base en cuanto al manejo, pero bueno, uno puede hacer en algún momento algún manejo para promover la otra especie, que es la acompañante, que después se los cuento al final. Control de maleza, por supuesto, tiene que ver con la tolerancia que tiene cada uno de los grupos de especies a ciertos fitosanitarios. El tema de la siembra, si tiene o no tiene el separado, por ejemplo, el cajón alfalfero con el cajón general, entonces si yo puedo separar la leguminosa con la gramínea, etcétera. Entre otras, puede haber infinidad de desventajas que se le pueden ocurrir. Puede haber, por ejemplo, cuando uno hace confección de reservas, momentos diferentes o algo que tenga que hacer uno para poder unificar los tiempos de secado, etcétera. Bueno, no es todo ventaja, por eso se lo marcamos, por supuesto, como de ventaja. Ahora bien, todo muy lindo, pero vamos a hablar de algo que es fundamental cuando uno trabaja en forrajera, que es hablar de la producción, ¿cierto? ¿Qué pasa con la producción cuando yo tengo más especies? Es muy común pensar cuando por ahí uno está entrando en estos temas que
si yo sé lo que produce alfalfa sola, festuca sola, cebadilla sola, o, para no hablar siempre de la misma, agropiro solo y lotus solo, yo sumo las producciones individuales y ahí tengo la producción de la mezcla. Bueno, eso no es así. Cuando uno mezcla especies, aunque mantenga las densidades originales, lo que está haciendo en realidad es eh, tener la producción, que ahora se las voy a mostrar, de la especie pura más productiva, que básicamente es esto. Acá tenemos una comparación de 3 años entre alfalfa pura, alfalfa más festuca y alfalfa más raíraz perenne en este caso. ¿Sí? Esto es en la zona de Balcarce. ¿Qué pasa? Y acá está por especie, o sea, cada vez que iban a cortar, iban con el marquito, y en el caso que, marquito acá arriba, en el caso de que sea la mezcla forrajera, venían al laboratorio y separaban. Esto le corresponde a alfalfa y esto le corresponde a la gramínea, pero en el mismo marco, ¿no es cierto? Entonces, el total de lo que producían es la suma de eso que están viendo ahí en estas celdas. Entonces, si uno ve el primer año, bueno, alfalfa fue más productiva, la alfalfa sola. En el segundo año, alfalfa y festuca fue igual o un poquito mayor a la alfalfa pura. Tampoco que está tan abajo alfalfa con raíraz. Y después al final en el último año también. Acá casi no hubo diferencia, o sea, 800 kilos en un año puede ser error de muestreo, o sea que no es algo muy distinto. Y acá tenemos 10.000 kilos en el último caso, que también a los fines prácticos termina siendo lo mismo. No es que alfalfa pura produjo 10.000 y el resto produjeron 15.000 o al revés, ¿no es cierto? Entonces, acá aparece un concepto que, bueno, en el caso un poquito más para nuestro lado, en el caso de pergamino, algo parecido, alfalfa pura, primer año, esto están toneladas, 12 toneladas, 18 toneladas, 18 toneladas. La alfalfa con festuca, 13 toneladas, 17 toneladas, 16 toneladas. Acá hubo un poquito menos. Alfalfa con festuca más nitrógeno, o sea, para favorecer a la gramínea, terminó siendo lo que más produjo. O sea que en realidad uno diría, bueno, está bien, la alfalfa con gramíneas producen de manera similar y si le sumo una cantidad de nitrógeno bastante moderada, porque esto es por año, obtengo producciones un poquito mayores a la pura. ¿Sí? Pero a los fines prácticos la mayor diferencia está en este caso. ¿Sí? Pero de vuelta, no se queden con el dato solo porque lo que queremos acá mostrarles es que no hay grandes diferencias por un lado, y por otro lado que no es que la mezcla es la suma de las partes, ¿sí? Es una entidad nueva que se genera, por eso eh, termina siendo valores similares a la pura más productiva. Para hablar de otra mezcla, que en este caso encontramos festuca con trébol blanco, voy a tomando el matecito mientras ustedes ven el gráfico. ¿Qué encontramos acá? Lo mismo, tenemos 3 momentos de 3 años de medición, la barra nos está mostrando las toneladas de materia seca por hectárea producidas por cada una. ¿Cuáles son lo que probaron acá? Bueno, festuca sin nitrógeno, festuca con 75 kilos de nitrógeno y festuca con 150 kilos de nitrógeno. Esto a nivel anual termina siendo bastante bajo o moderado, entonces uno esperaría respuestas, pero no tan altas como las primeras clases que les mostraba yo de poner 800 kilos por año de nitrógeno. El blanco es el trébol blanco puro y después la última columna es la mezcla. Bueno, ¿qué pasó acá? El primer año la mezcla produjo un poquito más, el segundo año la mezcla produjo un poquito más, y ya el tercer año medio que se unificó todo y lo que produjo más fue la festuca con nitrógeno. Empieza a aparecer acá un concepto de la importancia que puede llegar a tener una leguminosa incorporada en una gramínea para promover el crecimiento y reemplazar la fertilización nitrogenada con fuentes inorgánicas, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, el mensaje acá es la productividad de la especie de pasturas polifíticas, o sea, con más de una especie, una mezcla, no necesariamente va a ser mayor a la pura. Y el otro concepto que aparece es el siguiente: si la mezcla rinde más que el puro más productivo, se habla de rendimiento transgresivo, es decir, un poquito más de la producción de la mezcla del cultivo más productivo, y esta diferencia en general no es de tanto, no es del doble, es de un poquito más, en caso de que se dé, como ahora les voy a mostrar en otro gráfico. Entonces, si yo sé, lo que produce la pastura más productiva de la mezcla, con la especie esa con la que hago yo la base, y de esa manera estoy definiendo la producción, porque yo sé que no va a producir mucho más que la la pura más productiva, entonces con la definición de la base estoy definiendo de alguna manera la producción que voy a tener. Ahora al final lo retomamos cuando veamos formulación de mezcla. Bien, y si relacionamos lo que les acabo de mostrar con cuestiones vinculadas a la eficiencia en uso de los recursos, sobre todo radiación,
Les traigo de vuelta el modelito que vimos de modelo radiativo, que crecimiento era igual a la radiación interceptada por la porcentaje de intercepción, que esto nos daba la radiación interceptada y acumulada del periodo, por la eficiencia en el uso de la radiación, que es la eficiencia en que esa radiación es usada para hacer biomasa, en nuestro caso. Entonces acá les traigo un trabajo que se publicó de manera reciente, donde lo que ven acá es alfalfa pura y la producción de kilos de materia seca por hectárea en un periodo de casi un año, son 8 cortes, alfalfa pura, festuca continental y festuca mediterránea. Quédense siempre con las barras grises, porque acá lo que hacían en el caso de los tratamientos puros era también buscar presencia de maleza, entonces lo que es amarillo es maleza o material senescente, y el total, que es lo que me interesa que comparen, son las barras grises, la suma de eso. Y en el caso de las mezclas tenían alfalfa con mediterránea, alfalfa con festuca mediterránea continental, alfalfa con festuca continental y la mezcla de las dos festucas, ¿sí? Entonces, si prestan atención a las barras grises, van a ver que alfalfa produjo alrededor de 15 toneladas pura, alfalfa con festuca mediterránea también, y alfalfa con las dos festucas casi que también, y alfalfa con continental un poco menos, ¿sí? Pero de vuelta, no quiero decir con esto que alfalfa continental produce menos que mediterránea, porque me van a matar de todos lados. Esto es una cuestión conceptual para que vean que no es que yo agregándole una especie más a la pura voy a producir muchísimo más. ¿Sí? Voy a producir el rango similar, como les dije antes, a la especie pura más productiva. Lo que yo tengo son ventajas que busco, que son las que les mencioné en las primeras diapositivas, ¿sí? De calidad, de distribución estacional, etc. Ahora bien, ¿qué parte del modelo radioactivo explicó la diferencia de biomasa en estos casos? Por supuesto que la que menos produjo fue la mezcla de dos gramíneas, como después voy a explicarles por qué pasa eso. Entonces, ¿qué hizo este grupo de trabajo que está ahí en Pergamino? Dijo, bueno, en el periodo analizado, que fue casi un año, ¿cuánta radiación interceptó y acumuló cada uno de los tratamientos? Entonces, por ejemplo, alfalfa pura acumuló, no sé, 1500 megajoules por metro cuadrado, no importa. La mezcla de alfalfa con festuca, en todos los casos, parecido. Las letras, por supuesto, que están indicando diferencia estadística, pero a los fines productivos estamos hablando de diferencias menores, que a lo mejor es nada, pasarte en una parcela. Sí, de vuelta, a nivel conceptual, esto es similar. Entonces, la comparación con, en este caso, la eficiencia en el uso de la radiación, donde se ve que lo que menos produjo de biomasa, que son estos y esta, estuvo más cerca que lo que más produjo biomasa, nos está indicando que la diferencia en términos de modelo radiativo, de que la alfalfa pura y la alfalfa mezcla haya rendido más que las festucas puras y la festuca mezcla, se debió principalmente a cuestiones morfológicas, es decir, a la intercepción y acumulación de la radiación, más que a diferencias fisiológicas, que sería la de Weber. Para que no se mareen, esto sería un ejemplo de comparación de producción de especies puras y especies y pasturas mezcla, y cómo desde el lado del uso de los recursos, sobre todo en este caso radiación, podemos explicar las diferencias productivas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver el tema de la clasificación, porque esto por ahí lo van a escuchar. Esto está sacado de este libro que tienen de este capítulo, perdón, que tienen para leer. Es un poco largo, pero bueno, acá yo les voy a hacer un resumen. Después está bueno que lo lean, porque cuando uno lee asienta mejor las cosas, si no las tiene medio en el aire, cuando solamente escucha un video. Y la clasificación que hacen estos autores está muy piola y es de la siguiente manera. Primero, uno puede clasificar por la diversidad, es un gran debate. ¿Qué cantidad de especies debería poner en la mezcla? ¿Por qué? ¿Y qué pasa cuando mezclo muchas? Entonces uno va a encontrar mezclas binarias de 2 especies, mezclas simples de 3 o 4 especies y mezclas complejas de 5 o más especies. Otra manera de clasificarla según cómo uno mezcla familias botánicas, por ejemplo, gramínea con leguminosa con especies compuestas. Se pueden encontrar desde alfalfa con festuca con achicoria, no sé, hay infinidad de combinaciones posibles. En general va a ser siempre gramínea con leguminosa más alguna más. Uno puede también clasificarla según la estacionalidad de la producción, si son de otoño, invierno, primavera, o sea, de una distribución bimodal con 2 picos.
o primavera estivo otoñal, o sea, con una distribución unimodal o bimodal en el caso de que el verano sea muy seco, como les mostré alguna vez en alfalfa. Y también la última manera que vamos a ver de cómo clasificarla según la duración. La duración programada vamos a encontrar mezclas, a lo mejor de, no sé, vicia con avena para pastoreo, eso sería una mezcla anual, una mezcla corta de 2 o 3 años, sería el ejemplo de la primera foto que les mostré, donde había rairás con cebadilla, trébol rojo y trébol blanco. Intermedia, que son de 4 o 5 años, o de larga duración, agropiro con lotus, a lo mejor uno puede encontrar agropiros de 30, 20, 40 años con leguminosa, o sea que es variable, pero bueno, estas serían las principales clasificaciones que podemos encontrar. Entonces, bueno, la primera que es diversidad, vamos a encontrar mezclas simples o complejas. Y acá empieza algo que es muy debatido, pero de lo cual ya hace rato que hay información que nos muestra lo siguiente. La mayor diversidad se asocia, perdón, en general a mayor productividad. Esto en el primer año puede ocurrir y de hecho ocurre, pero luego se registra la pérdida de muchas especies, porque hay mucha competencia, en general por solapamiento de nichos ecológicos donde cada especie prolifera. Entonces al final uno termina viendo y esto lo hemos visto, de a lo mejor 12, 15 especies, termina uno encontrando 3, 4, uno encuentra a lo mejor de las 15, 10, pero una planta muy aislada que no representa la producción que uno después termina encontrando en la pastura. Entonces suele encontrarse similar producción anual en complejas y simples, pero las complejas mejoran la distribución anual en relación a la especie pura, ¿sí? De vuelta, no es que me va a hacer una línea perfecta de producción estable todo el año, sino que las caídas van a ser más suaves y las subidas van a ser un poco más pronunciadas, ¿sí? Como que terminan después y arrancan antes. Sobre todo en los momentos invernales o de verano secos. Y las mezclas simples suelen asociarse a pasturas de poca duración por un rápido cambio en su composición botánica. Lo que actualmente uno ve en general es mezclas simples de 3, 4 especies, que es lo que más prolifera, porque después lo que uno termina encontrando al final de lo que duró esa pastura, o lo que quería uno que duró esa pastura, como lo que más está presente y más explicó la producción, entonces uno va haciendo un ajuste un poco por lo que lee y un poco por la experiencia empírica y termina redondeando en ese número que es lo que más se ve. Un poco de datos para ponerle a la cosa, acá hay un trabajo bastante famoso donde probaron, acá tienen después el detalle de las especies, cuáles son, pero tienen acá desde uno, que sería festuca pura, hasta el 16 especies, ¿sí? En el medio hay combinaciones de lo que quieran, la alfalfa, el lotus, en general son todas especies C3, hay trébol rojo, bueno, pastobillo, hay un montón de cosas. Y acá tienen la producción, esto es un trabajo de América del Norte, así que está en libras eh, y en acres. Pero bueno, lo que importa es que uno ve las barritas todas iguales, ¿sí? Hay un piquito acá, pero en el rango de 10.000 a 12.000 de lo que la unidad que sea, uno ve similitud en la producción. En este caso, anual, si no me equivoco. Otro ejemplo, otro trabajo también bastante famoso es uno que analizó en diferentes años seco y húmedo, diferentes combinaciones de especies, desde 2 especies hasta 9, y bueno, acá está la producción por hectárea por año. Estas especies son, cuando había 2 especies, pastobillo y trébol blanco, pues acá igual lo tienen para leer. Cuando hay 3 especies, pastobillo, trébol blanco y achicoria. Cuando hay 6 especies, hay pastobillo, festuca, raíras perenne, trébol rojo, lotus corniculato y achicoria. Y cuando hay 9 especies, hay las 6 anteriores, más trébol blanco, alfalfa y una poa, ¿sí? Y como ven acá, en realidad lo que más explicó la diferencia en la producción fue el año seco versus el año húmedo, no el número de especies. Uno puede ver acá que sí, que cuando fue seco, mezclar solamente 2 especies penalizó, o sea que ya 2 especies sería algo cortito, pero a medida que aumentamos a 3, ya eso se solucionó. Entonces, las mezclas complejas fueron más productivas al inicio y con año seco redujeron por invasión de malezas en años secos y húmedos, ¿sí? O sea que la maleza fue avanzando más allá de tener 1.000.000 de especies dando vuelta. Ahora bien, quiero que piensen para debatir en la clase de discusión, en situaciones con limitantes edáficas, qué puede ocurrir en hacer esto, ¿cierto? Porque este trabajo acá fue hecho
por las especies se podrán dar cuenta, en ambientes prácticamente sin limitantes, o sea, bien drenados, sin salinidad. ¿Qué piensan ustedes que pueda ocurrir en suelos con presencia de limitantes edáficas fuertes como los bajos hidromórficos, halomórficos o alohidromórficos que estuvimos mirando en la clase de relación ambiente-planta y la clase de pastizales? Bien, hasta acá fue la clasificación por diversidad. Ahora vamos a ver por familia botánica, que bueno, la estrella es gramínea con leguminosa, pero antes les voy a contar un poco qué pasa cuando uno mezcla gramínea con gramínea. Cuando uno mezcla gramínea con gramínea hay un trabajo muy viejo, pero recontra actual en cuanto al concepto que dejó, que es el modelo de Witt, que nos muestra lo siguiente. Las mezclas binarias, o sea, poner una parte de una gramínea y una parte de otra gramínea, por ejemplo, festuca con pastobillo y punto, o festuca con agropiro y punto, no rinden más que el cultivo puro más productivo, ¿sí? Los componentes de la mezcla compiten por el mismo recurso, porque ocupan nichos similares, entonces el componente más agresivo va a compensar el rendimiento disminuyendo la producción del dominado, ¿sí? Entonces el modelito gráfico de esto que estamos acá diciendo sería este. Yo, por ejemplo, tengo cantidad de recursos adquiridos por planta y esta es a medida que yo tengo más recursos, este puntito que está acá sería lo que puede producir en biomasa la especie dominada, y a medida que yo le sumo recursos sigue esta línea. Si no va a producir más arriba que esto porque tiene, por cuestiones de exploración radical, genética, lo que sea, tiene este límite. Y esta línea que está acá sería, a medida que yo le aumento el recurso por planta, la producción de la gramínea más dominante, que si quieren podemos poner un ejemplo, una festuca continental sería más dominante que un agropiro si el ambiente les permite explorar las dos, porque ahí está el otro tema que va relacionado a la pregunta que les mencioné antes. Entonces, en el caso de que tengan no limitaciones grandes, ahí festuca la dominaría a agropiro, y acá tienen el promedio de cuando están las dos con la misma cantidad de recursos, la producción va a estar por acá, es decir que está muy similar a lo que produce la más productiva de las dos gramíneas, ¿sí? Un poco lo que está acá mencionado de manera gráfica. Entonces en general no vamos a encontrar solamente mezclas binarias gramínea-gramínea, sino que lo más común que vamos a ver va a ser esto, gramíneas con leguminosas. ¿Y por qué? Por muchas cosas que ya les mencioné en las ventajas generales que tienen las mezclas, pero en particular lo que acá ocurre es que tenemos un aporte de nitrógeno de la leguminosa a la gramínea y un aumento de valor nutritivo general porque tenemos más nitrógeno en el sistema y porque aportan diferentes fuentes, por ejemplo fibra de la gramínea, que me puede permitir tener alguna atenuación de empaste, como ya les mencioné, o porque eso mejora después la actividad ruminal y eso me da mejor funcionamiento general, y el animal tiene más tasa de consumo, etc. O sea, puede regularse. ¿Sí? Eso en general es lo que termina pasando. Y en este caso puede llegar a haber rendimiento transgresivo, que recuerden que es cuando rinde la mezcla un poquito más que la especie pura más productiva. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo que está en el capítulo del libro que les dimos para leer. Acá tienen una mezcla, acá tenemos densidades de siembra en kilos por hectárea de semilla y rendimiento. Y acá tienen, PO es pastobillo, la A es la alfalfa. Entonces, cuando yo pongo 0 kilos de pastobillo y 20 kilos de alfalfa, estoy en la pura de alfalfa. Y opositoriamente tengo 16 kilos de pastobillo y 0 kilos de alfalfa, o sea que estoy en la pura de pastobillo. Cuando uno ve el rendimiento de la pura de alfalfa, estamos cerca de las 10 toneladas por hectárea por año. Y en el caso del pastobillo puro, tengo 5 toneladas, o no menos, 4,2 toneladas por hectárea por año, en el caso de pura y pura. Ahora, cuando yo mezclo ya un poquitito de alfalfa con el pastobillo, trunqui, ya rinde lo mismo que la alfalfa pura. Y a medida que voy haciendo más proporción de alfalfa, que sería para este lado, no es que sube mucho más, ¿sí? Se mantiene por acá. Se mantiene un poquito más alto que la especie pura, más productiva, que en este caso es alfalfa, entonces se dice que, bueno, en este caso hubo rendimiento transgresivo, pero como verán, no es de tantos kilos de materia seca, sino que es algo eh, bajo en relación a la totalidad de la producción, pero bueno, termina habiendo. Otra ventaja que puede llegar a uno a encontrar en mezclar gramíneas con leguminosas es la variación estacional, que es un poco lo que les contaba antes de la distribución diferencial de la producción, que en este caso tenemos una mezcla de alfalfa, pastobillo y cebadilla, que sería una gramínea
que en la práctica la tratamos como anual, por más que pueda permanecer más tiempo. Y después acá tienen malezas, ¿sí? Entonces acá, ¿qué hacían? Esto fue durante 3 años, de octubre a junio, de octubre a junio, de octubre a junio y octubre a enero en este caso. Y esta era composición, o sea, no es producción, esto es composición. Entonces iban con el marquito y volvían del campo, separaban. Bueno, esto, porcentaje de pastobillos esto, de cebadillas esto, de malezas esto. Entonces, lo primero que ven acá es la cebadilla, que en general sucede eso, termina pasando que hay mucha producción del anual, porque tiene, como es anual, tiene un crecimiento mucho más rápido que una perenne, que tienen semillas más pequeñas y son más lentas. Entonces al principio era todo, en octubre, se sembró en marzo esto, en octubre era todo cebadilla y muy poquito en proporción, ¿no? Un poquito de la perenne, después alfalfa termina siendo la más productiva, fíjense cómo termina cayendo en la transición del verano a la otra primavera, y el que sube a la salida del invierno es el pastobillo, que es el anual. Y con el tiempo fíjense que la maleza, que es la que está acá, empieza a subir. ¿Sí? Acá aparecen las crucecitas, se llega a ver, pero al principio no había nada y después termina subiendo porque se van perdiendo plantas y demás, entonces empiezan a aparecer malezas. Por lo tanto, resumen, hay gran proporción al inicio de gramíneas anuales, que es lo que les mostraba acá. La leguminosa PO, que sería la alfalfa, tiene mayor proporción entre fin de primavera y verano. Y la gramínea OIP, que en este caso era pastobillo, mayor proporción desde la salida del verano a fin de primavera. Y la producción anual, la especie anual disminuye con los años. Cebadilla, fíjense que va, si no la dejé que sea resembrada, la voy a ir perdiendo. Y aumenta la proporción de maleza, que es lo que les mostraba acá, que sube las crucecitas. ¿Sí? Esto de vuelta, esto es composición botánica, no es producción. Entonces uno está viendo la distribución que es un poco el tema que está más al final, de cómo es la distribución anual de la composición botánica. Y en campo la idea es analizar después, vamos a ver, pasturas de base de alfalfa de recién implantada o con 2 años y una que está terminando, para ver cómo cambió esa composición botánica. Bien, otra cuestión importante que, como les mencionaba, es la relación con el nitrógeno de la mezcla gramínea con leguminosa. Acá tiene un ejemplo de Ragueras perenne con trébol blanco. Esto creo que era sin Balcarce. Y acá lo que probaron fue diferentes dosis de nitrógeno y una situación de riego y una situación de secano. No sequía, pero no hay riego agregado, no hay agua agregada, es solamente con el agua de precipitación. Y acá tiene la proporción de trébol blanco. Entonces, a nivel general, ¿qué ve uno? Y 2 años. Año 1, año 2. Siempre está bueno ver, antes de entrar al dato fino, la generalidad del gráfico. Uno, en términos generales, ve caídas, ¿no? Caída en escaleritas, es decir, que a medida que yo aumento la cantidad de nitrógeno, la proporción de trébol blanco va cayendo. Y si cayó la de trébol blanco, quiere decir que aumentó la de raíz perenne. Entonces, a mayor fertilización con nitrógeno, menor proporción de trébol blanco en la mezcla. Disminución en trébol blanco en situaciones de secano, hay un efecto negativo del estrés hídrico, ¿sí? Que sería eso que ahí lo redondea. Entonces, a nivel general, yo sumo mucho nitrógeno y baja mucho la cantidad de trébol blanco. Y cuando hay secano, también disminuye porque no tolera, aunque no haya puesto nitrógeno en la mezcla, no tolera mucho la sequía o la falta de agua, el trébol blanco. Y también esto puede relacionarse al grafiquito que les mostré al principio de festuca con diferentes dosis de nitrógeno, trébol blanco puro y la mezcla, ¿no? Es la misma relación. Uno siempre intenta, o muchos trabajos hace muchos años que estaban buscando decir, bueno, ¿cuánta cantidad de leguminosa debo poner para reemplazar la fertilización con nitrógeno? ¿Por qué? A ver, esto sí, lo logramos explicar apropiadamente. Esto es una relación conceptual que puede ser aplicada a cualquier cosa en la agronomía en general. Yo tengo acá abajo nivel de insumos de recursos y acá tengo rendimiento. Y en general lo que uno ve en grano, en forraje, en la vida misma, que a medida que uno aumenta el nivel de insumo de recursos, el rendimiento de lo que sea va a subir hasta un punto donde el crecimiento se hace decreciente. Que cuando hablábamos de fertilización, recuerden que hablábamos de la dosis óptima biológica. Ahora, ¿qué pasa? Actualmente uno puede estar posicionado a nivel general en esta curva. O sea, a medida que yo le pongo más de algo a un cultivo, a un forraje, tengo más rendimiento con esta relación. Ahora, ¿cómo hago yo para pasar esta curva a la línea punteada, que sería al mismo nivel de insumo, producción mayor? Bueno, hay diferentes maneras. Uno puede seguir el camino
Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo en el punto gris, que es lo que está acá, tengo una gramínea pura, por ejemplo una festuca, yo estoy acá ahora con mi rendimiento. ¿Cómo puedo pasar a B? Si yo quiero subir usando la misma cantidad de insumos la producción de mi festuca, puedo jugar con momento y fuente de nitrógeno. O sea, no pongo más nitrógeno porque si pongo más nitrógeno me voy a la C, me voy para allá. Más nitrógeno, no, yo quiero poner con el mismo nitrógeno, quiero subir rendimiento. Bueno, puedo ser mucho más eficiente en el momento en que pongo ese nitrógeno, que haya agua en el suelo, que la planta esté macollando, cosas que ya vimos, o la fuente, o la incorporo, no la voleo, no sé. Entonces ahí a lo mejor hago tuki, con la misma cantidad de insumo, tengo más rendimiento. En el caso de C sería lo mismo que en B, o sea, mejoro el momento de aplicación, por ejemplo, pero subo la dosis. Más dosis, pero mejor aplicada, entonces estaría en C. El tema es, esto a nivel general, de vuelta, conceptual, ¿cómo hago para producir lo mismo usando menos recursos? Una opción, por ejemplo en la serie ocurre, bueno, la opción obviamente es incorporar leguminosas a gramíneas puras o pastizales graminosos o pasturas de agropiro, de festuca, que sean puras, sumar la leguminosa es una manera muy barata de sumar nitrógeno. Después hay que ver si hubo respuesta, porque a lo mejor con el nitrógeno inorgánico yo obtengo más respuesta que con la leguminosa, pero bueno, uno podría ensayar a ver si logra subir el rendimiento solamente incorporando leguminosas al sistema. Ahora bien, hay un tema con el nitrógeno, porque una cosa es bueno, antes le voy a decir esto. El nitrógeno fijado puede ser muy variable, como ya vimos, según el ambiente que yo esté. Si hay ambiente con limitante fuerte, napas freática salina, muy cercana a superficie, la planta está muy recontraestesada, no va a tomar ese nitrógeno, entonces tampoco se puede llegar a dar la fijación biológica del lado de la leguminosa. Entonces uno tiene que tener cuidado en dónde dónde extrapola esta información según las restricciones ambientales que tengamos. Y lo que iba a decir antes, no es lo mismo fijar nitrógeno que transferirlo a la gramínea. Eso es un paso más. Entonces aparecen esta ensalada de números. Hay varios cuadros en la bibliografía con esta información, donde básicamente encontramos acá mezcla de gramínea con leguminosa, el nitrógeno que fija la leguminosa, el primer numerito en implantación, es el primer año, el segundo numerito es el promedio de muchos trabajos ya cuando la pastura está implantada. Entonces fíjense, alfalfa pastobillo, 136 kilos por hectárea por año. Alfalfa falaris, 225 por hectárea por año. Bueno, y así. Trébol blancos, 20, 228, 164. O sea, de por sí ya es recontra variable los datos que hay de cuánta cantidad de nitrógeno fija cada leguminosa. Por otro lado, la transferencia también es variable, como pueden ver acá con la variación que hay de los numeritos. Y el porcentaje después de absorción del nitrógeno que hay en la gramínea que proviene de la leguminosa también es bastante variable, como pueden ver acá en los rangos de números. O sea que no es algo sencillo de tengo leguminosa, tengo mi lotus en festuca, entonces no necesito poner nitrógeno a la gramínea. No, no es así tan lineal, ¿sí? Es muy variable. ¿Y eso por qué pasa? Es lo que les mostraba. Pasa porque cuando uno habla de la transferencia de nitrógeno, tiene que pensar en cómo se va ese nitrógeno de la leguminosa a la gramínea, y eso principalmente ocurre por esto. El mecanismo principal es cuando muere y se descomponen las raíces y los nódulos que están en esas raíces, que es donde se dio la fijación, ahí queda nitrógeno liberado y tiene que estar ahí cerquita la raíz de la gramínea y tiene que haber agua para que entre el nitrógeno a la gramínea. Puede haber también un mecanismo de exudado directo que la leguminosa le transfiera nitrógeno a la gramínea, pero el principal es por esto, por la muerte y la descomposición de las raíces y los nódulos. ¿Qué pasa? Si yo tengo una gramínea, una leguminosa muy perenne como es alfalfa, que no larga mucho nitrógeno por año, no va a haber tanta transferencia. Entonces ahora vamos a ver eso. ¿Todas las especies son iguales? No. Alfalfa y trébol blanco tienen estrategias de persistencia diferentes. Recuerden que trébol blanco podía persistir por estolones, pero también hay mucha resiembra, o sea que no está todo el tiempo fijando. Y alfalfa tiene una estrategia de persistencia de una corona, una raíz muy potente, ¿sí? Y una producción de muchos tallos por corona, etc. La calidad de la raíz de cada una, en términos de carbono y nitrógeno, también va a ser diferente. Trébol blanco tiene mucho más nitrógeno en proporción que alfalfa, que es más carbonuda. Y el tamaño de cada raíz y la tasa de recambio
va a ser diferente. Entonces eso nos va a dar diferencias en la transferencia de nitrógeno. Acá les traigo un ejemplo de un trabajo que no tiene tantos años, donde probaron. Acá tienen 3 años. 1, 2, 3, producción anual, y tienen ryegrass puro, ryegrass con trigo blanco, es white clover, trigo blanco, festuca pura, alfalfa con festuca y trigo blanco con festuca. Y acá, según el colorcito, van a ver la proporción que explicó la cantidad de pasto que produjo cada mezcla, ¿sí? Lo que no probaron acá, que hubiera estado bueno, es la leguminosa pura, para hacer la comparación. Para ver si la alfalfa sola hubiera producido lo mismo que alfalfa con festuca. Fíjense que yo creo que fue en Francia, la producción de alfalfa es bastante parecida a nuestro ambiente, ¿no? 20 toneladas, 15 toneladas, en este caso con festuca. No importa, dato anecdótico. Y quiero que vean ahora es, atrás de esto, cómo fue lo que probaron de transferencia, que es un lío porque hay que marcar el nitrógeno, después verlo en la planta, o sea, no es tan sencillo y es caro hacer esto. Pero bueno, en este caso lo hicieron y ¿qué vieron? Acá tenemos la fijación de nitrógeno por parte de la leguminosa y la transferencia que ocurrió, que esto es lo que nos interesa a nosotros. Y ahora si se fijan, tenemos en los puntitos negros alfalfa con festuca y en los puntitos blancos trigo blanco con ryegrass. Entonces, alfalfa terminó fijando mucho más, porque es una planta que el doble, ¿no? De 300 a 600, una planta que dura más tiempo, que es más grande, tiene más raíces, por lo tanto puede tener más nódulos, terminó fijando más que trigo blanco, pero la transferencia fue mayor en el trigo blanco justamente por esa tasa de recambio. En definitiva, el resumen de esto que es, el trigo blanco le puede transferir a la gramínea nitrógeno rápidamente por la tasa de recambio que tiene, y la alfalfa puede proveer nitrógeno más al sistema porque dura más años, o sea, esto es en un año, pero esta curvita de alfalfa se va a dar por muchos años. En cambio, la del trigo blanco, en nuestro caso, a lo mejor si hay situaciones de sequía que se van manteniendo, no lo vamos a tener siempre. Entonces, a nivel general, alfalfa termina dándole al sistema más nitrógeno que va a quedar ahí que trigo blanco, ¿sí? Pero bueno, esto está bueno para pensar que no hay una cuestión lineal de que tengo la leguminosa, entonces ya no tengo que hacer nada con nitrógeno, sino que es para pensar, decir, bueno, yo si en realidad si quiero subir más toda la producción de la gramínea acompañante, capaz que tengo que darle un ayudín con algún nitrógeno inorgánico. No es que sí o sí por tener leguminosas en la gramínea ya solucione el problema de nitrógeno en el sistema. Bien, cerrando con la comparación de gramíneas con leguminosa, brevemente les cuento el tema de valor nutritivo porque hay dos clases para esto, que es calidad forrajera y consumo. Entonces, brevemente les adelanto que yo sí tengo una misma digestibilidad, hay mayor consumo de materia seca en leguminosa que en gramínea por cuestiones que vamos a ver más adelante. Lo anterior implica mayor ganancia de peso y producción de leche en pasturas que tengan leguminosas, fundamentalmente porque la leguminosa mantiene su calidad aunque el estado de madurez avance en comparación a la gramínea, sobre todo en las hojas. Si recuerdan, en alguna clase les hemos contado cómo la hoja de alfalfa mantiene prácticamente durante toda su vida un valor de digestibilidad arriba del 80% porque no tiene sostén, el tejido sostén es el tallo. El folíolo o la hoja de alfalfa es todo tejido metabólico, entonces nunca va a ir perdiendo su calidad. De la hoja, de la pastura sí, porque sube la proporción de tallo, ¿sí? En resumen, sumar leguminosas a praderas con gramíneas va a mejorar la producción animal, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? Después si se va perdiendo porque no la mantenemos, bueno, ahí ya el efecto se diluye. Pero bueno, todo esto acá es a nivel general, después lo vamos a explicar más en detalle en estas dos clases. Bien, ya no queda mucho. Mezclas con diferente producción estacional. Entonces, acá yo les contaba que teníamos grupos de especies que producen más en otoño, invierno, primavera y otros que producen más en primavera, verano y otoño. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las estaciones climáticas, acá tenemos la tasa de crecimiento y acá tenemos de una mezcla diferenciada la tasa de cada una de las especies que la componen. Entonces, si acá ven, tenemos una mezcla de rairas perenne, con trigo blanco y con cebadilla, y si se fijan, los momentos de producción de cada una de las especies es distinto. Ahora bien, ¿qué es lo más importante de acá? Que vean que la caída de los momentos que esta mezcla es más limitante, no hay una línea perfecta de que todo produce igual, no, hay una complementariedad de que a lo mejor esta línea continua que es la raíz perenne me produce acá la salida del verano y la cebadilla me produce acá la salida del invierno y el trigo blanco me produce también en primavera como el raíz perenne, qué sé yo, como que
como que uno si tuviera solamente la curva de reglas perennes tendría lo que están viendo acá en línea continua. Cuando yo le sumé la cebadilla, bueno, acá tengo un plus más, por ejemplo, ¿sí? Es como que adelanté un poquito de la primavera porque la cebadilla empezó a producir antes. Bueno, ese tipo de cosas sucede. Después, en este caso, es las que son primaveras otoñales, una alfalfa con pastobillo con cebadilla, lo mismo. La alfalfa es la que me explica más el crecimiento a la salida de la primavera y en el verano, y en el otoño va a ser un poco más la gramínea. Pero en invierno cae todo, porque en invierno la temperatura es tan baja que cae todo. Entonces no es que todo el año, insisto, tenga una línea perfecta de producción, sino que la línea general de la pastura que va a ser base está un poquito más gordita, digamos, en cada estación climática, que serían lo que ven ahí en esas complementariedades, en ese caso, y en este caso en la de PBO. Bien, hasta acá lo que era la clasificación de mezclas y obviamente que lo más importante que vimos fue cómo se complementan gramíneas y leguminosas de diferentes puntos de vista y por qué eso ocurre. Ahora bien, brevemente la dinámica de composición botánica ya lo vimos en las diapositivas anteriores cuando les mostraba la proporción de pastobillo, alfalfa, cebadilla y maleza. Pero bueno, un poco para volver a traer lo que vimos antes, ¿qué es una pastura? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de pasturas? Yo les mostraba esta foto de principio y uno podría redefinirlo como la comunidad de plantas que pueden diferir en plasticidad fenotípica y en adaptación al pastoreo, o sea, cómo cada planta está adaptada al pastoreo, lo que va a influir en cómo va a persistir en la comunidad. Si yo hasta ahora prácticamente no le hablé de manejo y de cómo intensidad y frecuencia va a favorecer una o la otra, pero yo, en función de la plasticidad que tenga cada grupo de especies, voy a poder tener más o menos presencia de esa especie en la comunidad de pastura hacia el final de los ciclos. Entonces yo voy a definir cosas cuando defino tiempo de ocupación, carga, vuelta, intensidad. Entonces, para abordar la temática, ahí es donde arranca la integración de todo lo visto hasta ahora. Por ejemplo, yo para analizar la dinámica poblacional de las especies, de la mezcla, tengo que entender las tendencias temporales de la composición botánica y la producción de forraje de cada especie. Para eso tengo que tener claro las curvas de producción, que son lo que vimos en la primera clase como concepto y en las clases de grupos de especies como propio de cada especie. Después tengo que conocer las características de las especies para manejar la defoliación. Entonces, ¿a eso qué me lleva? Me lleva a ver los puntos de rebrote y las fuentes de energía de los diferentes grupos de especies que estuvimos viendo en las clases de morfología y de crecimiento. Y también tengo que integrar la frecuencia y la intensidad de los diferentes grupos de especies que vimos en las clases que les mencioné, más en las clases de cada grupo de especies. O sea que se empieza a complejizar un poquito más, hay que integrar mucho. Entonces, ya viendo esto, voy a saber que la decisión que yo voy a tomar, sí o sí alguna la va a favorecer o alguna la va a perjudicar si tengo un montón de especies en mi mezcla. O sea que yo no puedo todo el tiempo favorecer a todas. Siempre cuando haga algo voy a favorecer a una en perjuicio de la otra. Eso no quiere decir que siempre pase eso, porque yo puedo en algún momento del año hacer algo distinto para favorecer a la siempre perjudicada. Por ejemplo, yo puedo en otoño no ser tan agresivo en el pastoreo, tan intenso en el pastoreo de la pastura base alfalfa para dejarlo en intensidad, un remanente más alto a la gramínea, por ejemplo cebadilla festuca, para que tenga más chance de macollar en uno o dos pastoreos. Después seguramente vuelva a manejar eso por alfalfa y sea muy intenso en la defoliación y así es. Por eso uno tiene especies base que ahora después les cuento. Entonces, todo eso va relacionado al ambiente, como vimos en la clase relación ambiente-planta. O sea, fíjense que allá que tenemos prácticamente todas las clases que vimos hasta el momento para poder hablar de mezcla. Por lo tanto, lo importante acá es integrar para entender qué va a pasar si yo hago tal cosa. Es un lío, lleva tiempo y bueno, es muy importante por lo tanto la interacción entre ustedes y con nosotros para ir construyendo de a poco esta forma de integrar. Porque de vuelta, acá puede haber muchas respuestas correctas, pero tienen que estar todas bien justificadas. Un ejemplo, bueno, parecido a lo que les mostré antes, con diferentes momentos del año, diferentes grupos de especies y la composición botánica. Esto no es producción, es composición en diferentes momentos del año y en diferentes años.
Y fíjense acá, esta leguminosa que seguramente debe ser alfalfa, en principio estaba en muy baja proporción, después estaba en una alta proporción y empieza a caer y empieza a subir, por ejemplo, festuca, hacia el final del ciclo. No quiere decir que la producción acá sea igual en este caso que en este caso. Esto es composición, pero bueno, uno puede encontrar variación y la va a encontrar según el ambiente que esté, el manejo que haga, el manejo estratégico que haga de cada recurso, los eventos que sucedan, si fertiliza o no fertiliza y un montón de cosas de manejo. Entonces, les propongo esta pregunta para debatir en clase. Dada una mezcla simple de alfalfa con festuca pastoreada con alta intensidad y baja frecuencia, ¿qué composición botánica creen ustedes que va a haber al final de la tercera primavera, que es cuando prácticamente ya empezamos a pensar en dar la vuelta? Para pensar. Bien. Ahora sí, ya con el último tema cerrando, formulación de mezcla. ¿Por dónde empiezo? Está todo muy lindo, las mezclas que hay, yo algunas mezclas, ejemplo, les fui contando, pero ¿por dónde empiezo si entro a un campo y tengo que hacer una mezcla? Bueno, por el principio. Y esto es muy importante porque para nosotros el principio siempre es el mismo. ¿Y cuál es? La ambientación. Si yo no tengo la ambientación clara del campo, todavía no empecé. Se empieza por acá. Entonces, que era la ambientación era identificar y jerarquizar las variables ambientales que limitan la producción. Y acá empieza a actuar muy fuerte el modelo conceptual de toma de decisiones, ¿sí? Que vimos en la clase de relacionamiento de ambiente-planta, con la sectorización de los ambientes, muestreo, jerarquizar ambientes, y ahí yo puedo decir, bueno, en estos ambientes, en mi campo, que tiene estos ambientes, pueden ir estas especies. Y ahora vamos a ver cómo las mezclamos. Si yo a lo mejor sé que no tengo limitantes fuertes de cuestiones de salinidad, pH, NAPA y demás, puedo a lo mejor mirar lo que llueve y el potencial entonces del ambiente. Si llueve más, en general voy a teóricamente tener más potencial y bueno, acá ya puedo tener la situación que es más nuestra, de humedad, donde aparecen, como pueden ver acá, un montón de especies. Si acá yo le agregué más C4 porque no había ninguna, por S4. Si es más húmeda, subhúmeda, hay menos especies posibles, y si es semiárida, hay todavía menos especies posibles. Siempre cuando los ambientes son más limitantes, la paleta de opciones se va achicando. O también si yo sé que estoy en ambientes con limitantes claras, como falta de agua, salinidad, anegamiento, qué sé yo, está esta clasificación que ya les contamos en la clase también de relacionamiento planta. Entonces, bueno, uno ya va con esto un poco ya va apuntándole, digamos, a lo que puede llegar a hacer en ese campo. Bueno, ¿cómo seguimos ahora después de ambientar? Bueno, hay que analizar el sistema. ¿Y qué es el sistema? Un millón de cosas, pero por ejemplo, puedo responder las siguientes preguntas. ¿Qué subsistema de producción hay? O sea, hay cría, recría, hay ciclo completo, es un tambo, la recría del tambo la hacen en ese campo, la mandan afuera. Todo eso hay que saberlo y tenerlo claro. ¿Qué actividad ganadera realiza? Que es lo que les mencioné antes. ¿Cómo está hoy la relación oferta-demanda? ¿Falta pasto? ¿Sobra pasto? Eso lo puedo hacer con una planificación que después en otra clase les vamos a mostrar cómo se hace. El pastoreo, cómo lo maneja, es por día fijo, el tipo está muy encima del circuito de pastoreo, no le da mucha bolilla. Bueno, cómo hace las reservas, hace silo, hace rollo, hace pastoreo diferido. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene el sistema? ¿Por qué me están llamando a mí? ¿Quieren que les suba la carga? ¿Quieren que les mejore el manejo general sin ningún objetivo claro? Bueno, todo eso hay que tenerlo respondido, ¿sí? Todavía ni hablamos de especies. Y después entra una cuestión más de interacción entre especies. Las especies pueden clasificarse en grupos funcionales, que ya lo hemos visto, leguminosas erectas, leguminosas rastreras, gramíneas anuales, gramíneas perennes, C4, C3, ¿sí? Según cómo exploran cada recurso. Por lo tanto, uno debería asociar especies de grupos funcionales que exploren nichos diversos, o sea, que no haya superposición o especies redundantes. Qué sé yo, que sería mezclar festuca con agropiro con pastobillo, y listo, o sea, son tres especies, gramíneas, C3, perennes. Son medias redundantes en cuanto a momentos de producción que son parecidas y nichos que van a explorar. Entonces, bueno, acá aparece una manera de cómo uno puede clasificar los grupos funcionales según la longevidad, si la especie anual, bianual, perenne, qué régimen térmico tiene, C3, C4, la morfología aérea, como para ver cómo va a capturar la radiación, si es directa, si es rastrera, la hoja, el planófila, no, las raíces las ubica arriba, las ubica abajo, produce OIP, PBO, si demanda mucho nitrógeno, poco nitrógeno, fósforo, tolera factores abióticos, que es lo que les mostré antes, tolera salinidad, tolera anegamiento. Bueno, todo esto para un poco seleccionar
qué grupo funcional yo voy a usar según los nichos que tenga. Entonces, conozco el campo porque lo ambienté bien. Conozco el sistema porque sé a dónde va y lo que tiene y los momentos de demanda y toda la parte de oferta forrajera actual. Conozco los aspectos a considerar para mezclar especies, o sea, sé de grupos funcionales, que es lo que les mostré antes, sé los nichos que hay en el sistema. Y bueno, ahora sí, defino la especie base y las especies acompañantes. ¿Cómo definimos una especie base? La especie base, como les conté en la primera y segunda diapositiva, como la mezcla siempre va a tender a la producción de la especie pura más productiva, yo con la base estoy definiendo la producción de la mezcla, más o menos. Entonces y sobre todo la duración y la estacionalidad general. Después yo les conté que cuando uno incorpora un acompañante puede buscar engordar un poquito la gestación, entonces esto lo puede tocar, pero el grueso se va a definir con la base. Ejemplos de base que algunas ya hemos visto: base alfalfa, base trébol rojo, base festuca, base agropiro, base panicum, ¿sí? Una C4 mezclada con alguna leguminosa, bueno, etcétera. Pero bueno, estas son las más comunes, las que hemos visto. Y les pregunto, para también debatir en clase, ¿en qué ambientes encontraremos a cada una de estas pasturas base que se les ocurra? ¿Y cómo será la producción, la duración y la estacionalidad de cada una de estas pasturas bases según la especie base que la compone? Para eso tendrían que ir a las clases anteriores. Así de paso van repasando para el parcial. Especie de acompañantes. La elección de la especie de acompañante va a depender si yo busco una complementariedad simple o buscar todos los complementos potenciales que podemos encontrar en una mezcla. Entonces, posibles complementos: el tema de la fijación de nitrógeno, la distribución anual estacional, la calidad forrajera, explorar diferentes ambientes edáficos, la persistencia, tener factor de anticalidad, etc. O sea, hay diferentes complementos que uno puede usar de la especie acompañante, y en general uno va a encontrar gramíneas sumadas con leguminosas y viceversa, pero bueno, según en qué ambiente y dónde esté, uno puede encontrar diferentes usos de estos complementos. Entonces les pregunto para debatir en clase, ¿qué ejemplo de simplicidad uno puede encontrar? O sea, que una cosita me aporte el acompañante, y qué otro ejemplo se le ocurre de complementos potenciales. O sea, qué juntada de la especie yo puedo hacer para intentar aprovechar todos los complementos posibles que un acompañante me puede hacer. Llegamos al final. En el libro que les pasé, en el capítulo, tienen ejemplos de densidad, de duración, de la región donde se tomó el dato, para qué sistema, qué sé yo. Pero bueno, toda la parte más de densidad y de semilla lo vamos a ver en la clase de implantación. Y fin. Cierre. Bien, ¿qué vimos? Vimos en la introducción el porqué de la especie forrajera, eso implicó ver ventajas ecológicas y agronómicas. Vimos la producción de rendimiento transgresivo y la producción de la mezcla como la producción de la especie pura más productiva. Vimos dentro de la clasificación de mezcla la diversidad, que no aumentaba la producción cuando yo ponía un bochazo de especies. Cuando hablamos de familia botánica, cuando mezclábamos leguminosas con gramínea, podíamos encontrar un poquito de rendimiento transgresivo. Vimos el tema de la fijación biológica de nitrógeno, la diferencia por especie. En la parte de diferencia de producción estacional vimos cómo, si yo mezclo especies OIP y PBO, cómo puedo ayudar a que los picos de producción sean un poquito más gorditos, distribuidos. Después, y bueno, esto relacionado a la dinámica de composición botánica. Después, en la formulación de mezcla, volvimos a ver el tema de la ambientación y las especies por ambiente. Vimos el tema de los grupos funcionales relacionados al sistema, y el sistema en sus características para conocer, que eso nos va a determinar después entonces la especie base y la especie acompañante de esa mezcla. Y todo eso. Sí, bueno, acá me ven un poquito más grande. Acá les dejo alguna foto ilustrativa muy bella de mezcla forrajera. Esta ya es una clase donde la integración es total, ya tienen que conocer y manejar muy bien qué es un grupo funcional, que lo vimos en las primeras clases de morfología, leguminosa directa, rastrera, C3, C4, etc. Conocer medianamente las curvas de producción, las limitantes edáficas y la adaptación ambiental de cada especie en particular, la relación con el ambiente en ese sentido, nociones de crecimiento, de frecuencia de floración, de intensidad, de curvas de producción, como ya les dije. Y bueno, acá es un poco empezar a integrar todo eso, ¿no? Como todo eso juega con el ambiente, con el clima, y de manejo hablamos hasta ahí, ¿sí? Eso después lo vamos a seguir profundizando
le dejamos algunas preguntitas guía como para que lo vayan pensando, pero bueno, ya es una de las clases donde la integración es total y ya lo anterior ya tiene que estar visto bastante, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda lo conversamos en la clase de presencial.